Ahí está activado. Buenos días. Buenos días, padre. Encantado de estar con vosotros compartiendo esta mañana vuestra oración tan impresionante, llena de gracia. Sí, pues empiezo ya, ¿no? Sí, por favor, empiece. Es suyo el Ya, micrófono. está bien. Gracias. Bueno, pues miren, yo soy un sacerdote católico que está por aquí ahora, por tierras guatemaltecas. Hace 2 semanas, ya la semana pasada, casi cuando vine, recién llegado, pude conversar con un grupo de ustedes y con Blanca y algunas más que estaban ahí en línea. Y llevo 2 semanas y la verdad que me pareciera que aquí llevo un par de meses por la intensidad con que estoy viviendo estos días con el padre Pedro Jaramillo y con esta comunidad de San Juan de la Cruz. Bien, desde mi experiencia, lo que sobre todo quisiera contarles es un poco cómo el Señor es capaz de hacer grandes maravillas y sobre todo se sirve de la fragilidad y de un corazón que esté en una disposición de apertura a su gracia, ¿verdad? Ya están desinfectadas. ¿Perdón? No, padre, usted hable. Ah, vale, que es el... Alguien tiene su cuento abierto. Ok, no le ponga atención. Fenomenal. Llevo ya justo el 10 de septiembre, hizo 25 años que me ordené sacerdote en la diócesis de Ciudad Real y en mi avance por la vida presbiteral he ido descubriendo pues grandes realidades que nos pueden enriquecer igual a todos, ¿no? Y si lo tuviera que desglosar a través a lo mejor de los sentidos, para hacerlo un poco pedagógico, pues diría que una primera etapa vino recogida por el gusto en el sentido de gustar y lo bueno que es el Señor en mi vida, cómo me fue cuidando. Yo empecé mi experiencia por el sacerdocio en el seminario siendo un niño con 14 años. Estuve en el seminario menor de Ciudad Real, pero desde pequeño soy una persona religiosa. He ido descubriendo el amor de Dios conmigo y con mi pueblo, con mi gente. Y la verdad que toda la experiencia en el seminario fue una experiencia de gustar a través de los compañeros, en el estudio, lo grande que es el Señor, el echar raíz, el ir profundizando en mi vida de fe a través de los acontecimientos sencillos, ordinarios, en aquella tierra. Sobre todo, como experiencia así más destacada, pues pudiera hacer una noticia de cómo en ese gustar lo que Dios es, me dio sensibilidad por las cosas estéticas, por la música, por la pintura, por amasar el barro y hacer escultura, es decir, a través de la poesía. Me dio esa sensibilidad que me despertó en el seminario con los compañeros. Y en esa etapa puedo decir también una experiencia gratificante y que fue muy hermosa, fue descubrir con mis compañeros ya en la filosofía y en la teología lo que es el compartir la vida, desde la fe, compartir la vida y compartir los bienes. Tuvimos una dinámica estando en los primeros años de teología y filosofía, porque teníamos un sexenio común, la experiencia de crear una bolsa común de tal manera que no solo compartiéramos la oración, la inquietud vocacional, sino que además pudiéramos compartir los bienes, porque descubríamos que había distintos niveles de situación económica en los mismos compañeros que estábamos en el seminario, y por otro lado
además, veíamos que para ser fieles al Señor había que compartir eso, ¿no? Y se creó una bolsa común donde el trabajo de verano, que hacíamos todos, tanto en el campo como en campamentos de verano, trabajo en hoteles, como seminaristas, ese dinero lo poníamos a disposición de los demás, junto con las becas gubernamentales que nos llegaban, junto con la aportación de nuestros padres. Todo eso iba a un fondo común y con eso costeábamos la manutención y también los libros, fotocopias, viajes de los teólogos y filósofos. Y eso luego perduró también en la vida sacerdotal de mi diócesis de Ciudad Real, donde estuve inicialmente, ¿vale? El gustar lo bueno que es Dios a través de las cosas cotidianas, y que me hacían descubrir que esto me llevaba a una exigencia mayor de entrega también de mi vida. Ya entonces empecé la inquietud misionera y en el mismo seminario teníamos un grupo de contacto con misioneros de Ciudad Real que estaban en otros lugares y cultivábamos la faceta misionera. ¿Se me oye? Sí, padre, se le escucha. Lo Vale, que pasa bien. es que hay alguien que tiene abierto su... Está bien, pero si alguien quiere interrumpir y decir alguna cosa, ¿vale? No se preocupe. Avanzamos. Luego empezó el tema de mi sacerdocio, que fue en lugares rurales, en la montaña, con otros compañeros, viviéndolo también en equipo in solidum. El tacto, podríamos decirlo así, el contactar con los compañeros y entender el sacerdocio no individualmente, sino en equipo pastoral. De hecho, éramos un grupo de 5, 4, 6, en función de los momentos, donde atendíamos el Real Valle de Alcudia y Sierra Madrona, una zona de unos 100 kilómetros por unos 40 de amplitud. Es una zona bellísima, donde se hacía la transhumancia de siempre, tradicionalmente los pastores, llegaban hasta allá, un lugar de tránsito desde Castilla hacia Andalucía, por donde iría con sus carretas Santa Teresa o San Juan de la Cruz. De hecho, allí empezó la gran reforma carmelitana de los dos primeros capítulos donde estuvo presente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Fue un contactar con la gente sencilla en los pueblos, con mis compañeros, en fraternidad con las religiosas, el formarnos en relación de ayuda en equipo, teniendo muy en consideración los consejos parroquiales, los consejos de economía, el consejo arciprestal de pastoral, los campamentos, las peregrinaciones conjuntas al santuario de la Virgen de la Cabeza, que la teníamos al lado, o lo que empezó a surgir, el Camino de Santiago, con gente que estaba un poco retirada de nuestros pueblos, el animar nuestros pueblos y acompañarlos cuando el médico se iba ya la Guardia Civil, los profesores ya no residían en estos pueblos pequeños. La presencia del sacerdote y vivido en equipo fue gratificante. El ver cómo nos queríamos, también nosotros los curas, cómo la gente se percataba de que había equipo, fraternidad sacerdotal, hacía que ellos también se autoexigieran más. Y fue una experiencia muy grata que viví en estos pueblos. El contacto en equipo, ¿vale? Ahí empecé a complicarse la cosa con los ojos. Tenía yo ya 13 o 14 años de vida sacerdotal y empecé a perder vista. Ya no podía conducir, manejar allá porque había muchos ciervos, venados, jabalíes, piedras que se caían a las carreteras, una zona complicada. Y peligraba un poco también, con algún accidente y demás. Yo iba notando que iba reduciéndose mi vista. Me operé los ojos para optimizar máximo lo que tenía de miopía, astigmatismo, se corrigió al ponerme la lente intraocular, pero no adquirí mucho más vista. El deterioro de la retina se fue acentuando y fue entonces cuando, estamos en el sentido ya de la vista, decidí cambiar a una pastoral no tan extensiva, sino más intensiva.
más de estar con la gente en grupos más reducidos. Fue en Puerto Llano, en la ciudad, aunque acudía a la zona rural, pero esta es una zona más de barrio. Con todo, y gracias también a don Pedro Jaramillo, el padre, que era vicario en mi diócesis, me puso en contacto con un misionero que estaba en Bolivia, un hermanito de Foucault, José Luis, que además estaba junto con otro grupo de personas apoyando un proyecto del arzobispado de Cochabamba con niños y jóvenes ciegos, detectando los casos, acompañándolos, promocionándolos, insertándolos laboralmente allá en Bolivia. Y mira tú por dónde, Pedro me puso en contacto con ellos y mi inquietud misionera, que yo ya tenía de siempre, pues cuando menos veía, pues se hizo realidad. Y me fui para allá y estuve casi un año con ellos, compartiendo con estos muchachos, haciendo cursos con ellos de manejo de la computación para ciegos. Y con ellos también aprendí a dar masajes. Fue entonces cuando, a través de una religiosa y una comunidad parroquial, aprendí la reflexología podal. Y dije, anda, esto puede ser una puerta, porque yo ya sabía que me iba a marchar a otro lugar misionero, que fue Cuba. Pues esto me sirvió, la reflexología podal, en Cuba, para entrar en hogares y conversar con mucha gente inicialmente. Y allí, pues, en Cuba estoy hablando del año 2006, ya, 2006. Estuve 5 años. Ahí el corazón se me enganchó con la realidad del pueblo sufriente cubano. Estaba en el mundo rural, acompañando desde una parroquia a otras 8 o 10 núcleos rurales, con una comunidad religiosa franciscanas y con mucha gente del lugar, donde nos íbamos abriendo en la misión. La gente me acompañaba. Y ahí una experiencia muy gratificante fue el contactar con la realidad de la discapacidad mental, sobre todo. Hicimos un taller en la parroquia donde con 2 coches de caballos que alquilábamos semanalmente reuníamos a unas 20 jóvenes con sus padres, sus madres fundamentalmente, en la parroquia, y los chicos podían desplegar su capacidad verbal mayor, hacían deporte, compartían sus habilidades manuales y sobre todo pues estaban encerrados en sus casas, podían aumentar sus destrezas relacionales. Y esto fue una experiencia muy hermosa en la misión. Y descubrir, desde luego, descubrir el valor de la entrega y de la entrega sencilla en unos pueblos, cuando se hace de corazón, cómo uno encuentra respuesta. Como el pueblo cubano es un pueblo muy religioso y muy sediento del conocimiento de Dios. Fue una realidad que a mí me llenó de alegría el tiempo que estuve allí. Tan es así que cuando se me complicó más el tema de los ojos, me tuve que regresar a España. Sin embargo, no dejé descolgado al pueblo cubano, que muchos llegaban a Madrid, que es donde ya me situé más tarde, ayudándoles a encontrar un trabajo, a continuar con actividades de índole catecumenal, porque muchos llegaban sin haber estado bautizados o sin recibir el sacramento del matrimonio. Allí en Madrid iniciamos una pastoral con cubanos, pero no estaba limitado a eso, ¿no? Desde luego, sino, y entra el sentido un poco, digamos, ahora, de la escucha. En vez de hacer un curso con los Camilos, en España al menos son pioneros a la hora de humanización de la salud, de que no basta el curar,
sino hay que cuidar, hay que escuchar, hay que acoger al enfermo. Entonces, con ellos hice un curso de duelo, sobre todo para personas que están atascadas emocionalmente, que tienen algún nudo que desatar en sus vidas, y logré durante 2 años hacer esos estudios, y con un grupo de esos mismos compañeros, más otro grupo que se sumó de personas ciegas allá en Madrid, hicimos un centro de escucha en la parroquia donde estaba. De ese grupo, 7 eran ciegos y acompañaban a otros compañeros ciegos que acaban de perder la vista, porque no en todo el mundo es un proceso gradual o por genética inicialmente desde su nacimiento, sino que muchos también les sobreviene la enfermedad y les genera, claro, una gran depresión inicial. Acompañar eso con este grupo de escucha ha sido de las experiencias también más gratas en mi vida. Descubrir personas, además, porque era el conciliario de ciegos, que eran ciegas y que venían a las reuniones en la sede de la ONCE, que es la Asociación de Ciegos a nivel nacional, pero también en la parroquia, donde nos ubicábamos casi semanalmente, coger sus autobuses, sus metros y llegar hasta el lugar de la reunión, compartir la formación, la oración, incluso luego el ir a visitar a otras personas, acudir en residencia de mayores, donde sabíamos que había compañeros ciegos, a cantar, a celebrar la Eucaristía, en fin, esto fue algo también maravilloso, esta experiencia con el mundo de ciegos allá, y desde la escucha, la escucha. Es que el corazón se tiene que convertir en una verdadera patena diaconal. ¿Qué servicio más grande podemos dar desde la escucha? Yo estoy aquí ahora con el Padre y este viernes, recen por ello, vamos a intentar constituir con un grupo de personas de aquí, de la parroquia, personas con sensibilidad, con actitudes de escucha, ¿no? De aceptación incondicional, de empatía, de no hacer juicio de valores, bueno, y gente que tiene esa sensibilidad. Vamos a constituir un grupo este viernes, así que recen porque puede hacer un verdadero servicio a personas que aquí en nuestros barrios están. Se le fue el... Creo que lo silencié sin querer, padre Jaramillo, disculpen por silenciar otro. Está silenciado. Ya le mandé la solicitud para... Sí, Ya. ahí está. ¿Y dónde nos quedamos? Gracias, disculpen. ¿Y dónde nos quedamos? Sin oírse. No fue Bueno. mucho, fueron como Vale, 3 vale, segundos. vale. Sí. Estaba diciendo simplemente, esto último, que vamos a intentar constituir aquí un grupo de escucha, por la importancia que esta ha de tener pastoralmente para todas las comunidades. Ojalá que toda parroquia pudiera contar con un grupo de escucha, que cuando llegara alguien a la parroquia a solicitar con el corazón herido una Eucaristía para un ser querido que ha fallecido, también se le pudiera decir cómo estás, cómo te sientes, cómo te podemos acompañar en este momento. Hay duelos que son duelos que transcurren con normalidad, pero hay otros duelos que se enquistan, que generan tensiones, en fin, y no acaban de remontar. ¿Quién puede acompañar eso? Pues que haya un equipo que pueda hacer ese seguimiento es algo envidiable, ¿vale? Y bueno, pues finalmente terminaría pues con el sentido a lo mejor del olfato, porque hay que tener olfato como un sabueso para rastrear también desde el Espíritu de Dios qué te está mandando el Señor a hacer en estos momentos. La vocación es algo estático, es algo dinámico, y cada día hay que pedirle al Señor con fidelidad qué quiere de uno. Y yo en cada momento en que sentía una jornada misionera,
en que descubría el testimonio de un misionero a través de programas de televisión o a través de los compañeros misioneros, me decía el Señor, ¿qué estás haciendo tú también por esta realidad? Y como siento la necesidad de acompañar a otras iglesias, pues me he brindado. En este 25 años de aniversario sacerdotal le dije a mi cardenal, el arzobispo don Pero Carlos. él sabe que tiene tiempo límite, ¿no? Sí, ya le dije, aquí estoy a disposición en el tema misionero. Cuba es una realidad que sigue siendo eminentemente misionera y conocía también esta realidad de Guatemala. Así que vamos a compartir la experiencia aquí y allá. Y bueno, no quiero yo tampoco ya más alargarme. Estoy feliz de estar con ustedes, desde luego. Soy dichoso. Me va a costar desarraigarme de aquí para poderme marchar a aquella tierra, pero creo que ahora mismo el contrato misionero lo tengo con Pinar del Río y con su obispo, que ya me está diciendo, cuidado, no te estanques en Guatemala. Ya saben, los obispos siempre barren para casa. Y bueno, Muchas gracias, padre. Muy bien, Muchas gracias, un placer padre. compartir con ustedes. Muy lindo su testimonio. Dios lo Sí. bendiga y permita que toda su visión y, como dice usted, su olfato lo lleve siempre por un camino recto. Bendecimos su vida, su servicio, y creo que el ejemplo que usted nos está dando es que a pesar de las adversidades, siempre caminar, como dice la palabra, con la cabeza alta y viendo hacia enfrente, viendo las bendiciones que Dios siempre tiene preparadas para nuestra vida. Que el Señor lo bendiga mucho. Muy a bien. usted, al padre Federico, Jaramillo, que tenga Sí. una linda estadía en Guatemala. Aquí está. Hasta luego. Hasta luego. Dios lo bendiga. Ana, La fe es el sentido, ¿eh? No lo perdamos. el sexto. Claro. O el primero. O el primero. Bien. Claro. Gracias. Que Dios esté Adiós. con usted. Ana Valesca ya estará conectada, Blanca. Ya está por aquí. Okay. Y vamos a orar por Ana Valesca, que siempre trae mensajes muy lindos guiados por el Santo Espíritu. Señor, hoy queremos darte las gracias por el Padre Simón Felipe, por su vida, por su deseo de servirte a ti a pesar de la adversidad. Y también queremos darte las gracias, Señor, por Ana Valesca, que siempre tiene diligencia para servirte y traer tu palabra para que crezcamos en ti, en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad y tu vida. La bendecimos e ilumínala, guíala, y que todo lo que salga de sus labios sea para la honra y la gloria de tu reino. Amén. Bienvenida, Ana Valesca. Gracias, Gaby. Buenos días para todas, y de verdad que es un privilegio para mí el poder estar esta mañana con ustedes. Y pues una de las cosas que todos conocemos, que a través de la Biblia es muy explícita en cuanto a la toma de decisiones en algunas cosas, como por ejemplo nos mandó el decálogo llamado los 10 mandamientos, que nos da guía perfecta y sin duda de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pues yo obviamente sé que no debo robar, no debo matar, son parte de las guianzas que nos quedaron para que supiéramos qué hacer. Ese como manual de bolsillo lo veo yo. Pero también así en nuestra vida espiritual hay momentos en los que no necesariamente tenemos esa habilidad de saber decidir qué hacer en un momento dado. A veces quisiéramos abrir la Biblia y que la Biblia nos dijera, para esto que estás pensando, sí o no. Para esta decisión que estás por tomar, la respuesta es sí, la respuesta es no. Y ahí es donde entramos en esa crisis de no saber qué decidir. Quisiéramos que la Biblia nos especificara datos como cuando encontramos una interrogante en nuestra vida, decir, voy a vender mi casa para irme a vivir a un apartamento más pequeño, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Cuando estamos en la decisión de aceptar una terapia que nos sugieren porque tenemos alguna dolencia, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Cuando estamos padeciendo algún dolor y nos recomiendan a un médico y otra persona nos recomienda a otro, quisiéramos abrir la Biblia y que la Biblia nos dijera, sí, el mejor médico para esto es el siguiente. Lamentablemente en la vida las cosas no son así. La Biblia nos guía en muchas cosas, pero también nos da la opción
de que nosotros podamos tener la capacidad de tomar decisiones guiadas por el Espíritu. Para nosotros que conocemos a Cristo Jesús, sabemos que la toma de decisiones no es algo que depende únicamente de nosotros, sino de saber que tenemos a un Dios vivo que está en pro de las cosas que van a traer bienestar para nuestra vida. Pero así la vida está llena de preguntas y a mí me llama la atención cuando preparaba esta plática que las preguntas van cambiando en cada etapa de la vida, ¿verdad? Yo que tengo ahorita hijas adolescentes, las hijas adolescentes, mamá, ¿me puedo hacer un piercing? Las preguntas que suelen ocurrir en esta edad es, mamá, ¿me puedo poner esta blusa? Mamá, ¿será que me combinan estos zapatos? Pero conforme van pasando los años, esas interrogantes en nuestra vida van cambiando y se van convirtiendo. Ahora tal vez estamos en, ¿será que me debo comer el postre o no? Si un palito que me dieron al principio. Y van cambiando esas interrogantes que a veces parecerían cosas superfluas, pero que nos hacen encontrarnos en ese momento en donde tenemos que tomar una decisión. Así es que hoy yo quisiera compartirles en este mensaje 5 principios que nos pueden ayudar para la toma de decisiones acertadas y guiadas por el Espíritu. Las que les gusta tomar nota como a mí me gustó mucho preparar esta plática porque al tomar nota de todo lo que podía servirme, sentí que establecía un manual de guianza que para mí, que soy visual, me hizo mucho clic. El primer principio está en Corintios 6:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. ¿Qué significa esto? Aquí hay un secreto. Hay muchas cosas que están prohibidas, pero ¿qué pasa con las que no lo están? Las que no lo están me son permitidas, me son lícitas, me son permitidas, pero, ojo aquí, dice la palabra de Dios que aunque sean lícitas, no todas me convienen. Dice en el término griego que el no me conviene significa en griego, no todo es para mi ventaja. Imagínese usted, no todo lo que me está permitido es para mi ventaja. No todo va a ayudarme, no todo va a contribuir. A mí me gusta mucho en la palabra de Dios, dice, todo coopera para bien de los que amamos al Señor. Esa palabra coopera, podríamos asimilarla también con este mensaje de no todo es para mi ventaja, no todo va a cooperar para mi bien. Y dice, ¿qué significa esa ventaja? Aquí no estamos hablando de yo ser aventajado, sino que tener una ventaja espiritual. La pregunta en este principio tendría que ser entonces, para la hora de tomar decisiones, ¿reforzará esto mi vida espiritual? ¿Esta decisión fomentará mi santidad y mi cercanía con Dios? ¿Es conveniente para mi solidez y mi crecimiento espiritual esto que voy a decidir? Cuando hablamos de lo que no todo nos conviene, la pregunta debería de ser, ¿realmente esto me va a ayudar a crecer espiritualmente? Cualquiera de las dos opciones que yo tenga, no importa si sea, me voy a cambiar de casa, voy a mudarme a otro lugar, la pregunta debería de ser en algo tan mundano, si queremos verlo así, buscar la parte espiritual y decir, ¿esto va a contribuir a mi crecimiento espiritual? ¿Esto va a darme ventaja para mi vida? ¿En mi vida voy a verme aventajado con esta decisión? Esa sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos al momento de tomar una decisión. Hay un hecho, en el mundo actual, yo lo veo más porque tengo jóvenes y en el grupo de la Agape Teens, en el mundo hay ahora 2 asuntos que a mí me preocupan un poquito. Lo primero es que si nos damos cuenta, las nuevas generaciones están siendo distintas a las generaciones de antes. Bueno, yo quizás soy una generación distinta de muchas de ustedes, pero yo tengo hijos más pequeños. Y entonces vemos que ahora los jóvenes están acostumbrados a que todo es rápido. Ellos van a autoservicio, pasan a traer la comida, piden comida a domicilio, las cosas vienen ya, la computadora está conectada con su celular, ellos hacen un trabajo en la computadora, inmediatamente les aparece en su celular y ellos están acostumbrados a que la vida es así. Mientras menos esfuerzos, mejor. La vida los está ayudando a que las cosas sean menos complicadas, pero ¿qué pasa con este cero esfuerzo?
A veces en las cosas espirituales creemos que la vida va a traer cero esfuerzos. Y en realidad la vida no es con cero esfuerzos. La vida nos presenta retos, nos presenta dificultades, nos presenta adversidades que lo que hace es confrontarnos a una realidad distinta, pero en esa realidad distinta nos prepara para que estemos listos para tomar las decisiones que en nuestra vida espiritual nos van a ayudar para que todo coopere para nuestro bien. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones acostumbrados ahora a que todo es más fácil? Lo que tenemos que ayudarlos es a aprender una cultura de la fe con esfuerzo. A veces creemos que, mamá, hoy tengo un examen, ¿me puedes ayudar a orar para que me vaya bien? No solamente es la oración para que te vaya bien, es una oración sumada a un esfuerzo, y ese esfuerzo da como resultado la recompensa que tú vas a tener, que va a ser una buena nota en el examen. Ahora, a la hora de tomar decisiones ocurre lo mismo. No podemos pretender tener como una respuesta de vida sin esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? No puedo decir, voy a tomar una decisión sin orar y pretender estar respaldado por Dios si no le he dedicado el tiempo que requiere para tomar una decisión con Él, acompañado por el Espíritu Santo. También tenemos el otro hecho que afecta y que nos complica un poquito, que a veces lo vivimos constantemente y ahorita en época de pandemia más, que vivimos como un evangelio de llorones y decimos, es que ahora todo me sale mal. Es que con esto de la pandemia todo está más complicado. Es que a veces resulta que no lo puedo hacer yo, mejor que lo haga alguien más. O ahorita tengo tantas tareas en casa que mire, Blanca, no, muchas gracias, fíjese que no me puedo apuntar para predicar esta vez porque tengo una semana súper cargada. Y a veces pareciera que ese evangelio de llorones nos lleva a no ser los primeros en la lista, a no decir, recuerden que en la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, dice la palabra de Dios, por gente que toma decisiones. Y a veces el no ser de esas personas arriesgadas que toman decisiones nos hace quedar en el último lugar de la fila. Nos hace no estar en los primeros a los que me vean levantando la mano para decir yo quiero participar. Y cuando decimos la toma de decisiones, a veces se requiere que seamos atrevidos y que estemos dispuestos a correr esa milla extra. ¿Qué significa eso? El riesgo conlleva un me puede ir bien, un me puede ir mal. Pero ¿qué tal si el riesgo lo disminuimos cuando va acompañado de una decisión espiritual? Cuando yo voy con la palabra de Dios y digo, si todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen, y esto es algo que me conviene, yo voy a optar por esa decisión y voy a decir sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo cooperará para bien de los que aman al Señor. Entonces, si yo en la lectura de mi Biblia, si yo en mi oración he estado insistentemente pidiendo el apoyo y el respaldo de Dios, no puedo dudar de que las cosas se van a dar para que me convengan y para que yo pueda obtener esa ventaja que Dios quiere que tenga. El segundo principio dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí cambiamos la palabra, ya no estamos hablando de me conviene, sino aquí estamos hablando me edifica. Y la pregunta entonces que debería hacerme es, ¿esto me edifica? Edifica en griego significa, la traducción sería como construir una casa. ¿Esto incrementa mi estabilidad espiritual? ¿Me da mayor madurez? ¿Me da mayor solidez? ¿Esta opción que estoy pensando tomar me va a hacer sentir más seguro? Porque justo ayer tuvimos en Ágape la plática de la parábola de la casa edificada sobre roca. Y cuando hablábamos de la casa edificada sobre roca, hablábamos que la roca es Cristo Jesús. Y cuando estamos hablando de una edificación, estamos hablando de cimientos. Y cuando los cimientos están sentados sobre la roca, por supuesto que van a ser una edificación más segura. Yo hablo en este momento de que tomar una decisión me va a ayudar a edificarme o no edificarme. Estoy hablando de ¿me va a acercar más a la roca que es Cristo? ¿O me va a distanciar del proyecto que Cristo tiene para mí?
todo, que les quede claro, todo es para edificar. Dice en la palabra de Dios en 2 Corintios 2:19, dice, delante de Dios en Cristo estamos hablando, queridos míos, para edificación de ustedes, dice la palabra de Dios. El propósito que Dios tiene es que todo sea para edificación de ustedes. Si la decisión que yo estoy por tomar no va a contribuir a ese plan de vida que Dios tiene para mí, no es la opción por la que tengo que optar. Si esa decisión que voy a tomar no me va a acercar más a esa edificación segura, a esa edificación con buenos simientes, no es la opción para mí. Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo creo que todas las semanas, ustedes en Marta y María, nosotros en Ágape, pues para muchos que ya estamos aferrados a Cristo, no es una decisión decir, hoy es miércoles, no sé si me voy a conectar o no a la asamblea que tengo con Marta y María. Para mí, por lo menos, no es una opción los días martes. Los martes, es mi día de Ágape y es parte de lo que tengo que hacer, es parte de lo que me conviene y de lo que me edifica. Ayer, precisamente en Ágape, había una persona que tiene pocos martes de estarse conectando y ella decía que estaba impresionada cómo con las últimas pláticas que ha venido escuchando está descubriendo tanto porque ella nunca había estado cerca de Jesús. Y entonces yo digo, para una persona como ella, se están abriendo todos estos principios de una manera tan clara porque es el mismo espíritu que le está mostrando y le está diciendo, sí, esos martes que te conectan, te convienen y te edifican. Vamos a hablar de un ejemplo como que alguien va al doctor y el doctor le manda a hacer un montón de exámenes y dentro de los exámenes resulta que tiene el colesterol alto. La recomendación del médico probablemente va a ser, mire, como tiene el colesterol alto, tenemos que reducir la mayor cantidad de grasas para poder cambiar este dato que nos puede afectar. Pero ¿qué pasa si esta persona va a su casa, tiene un almuerzo con mucha grasa y dice, ay, no hay otra cosa, me lo voy a comer? Luego viene el fin de semana, lo invitan a comer, ay, no importa, hoy solo por hoy me lo voy a comer. Entonces, todas de estas decisiones, por supuesto que van a afectar su salud, pero él dice, esta persona, supongamos que conoce a Jesús y dice, bueno, pero yo dependo de Dios y Dios me va a dar sanidad. Dios ha prometido sanidad para mí. Y aquí es donde va ligado toda esta toma de decisiones a una responsabilidad personal. La sanidad, por supuesto, que es un regalo, pero la salud es una recompensa que viene del esfuerzo de cuidarse, de aprender a decir no, hoy no me lo puedo comer, de aprender a controlarse. Y lo mismo pasa, estamos hablando de un aspecto de salud, pero lo mismo ocurre en muchas situaciones de nuestra vida cuando tenemos que tomar decisiones. Tenemos que pensar que nuestra vida depende de Dios, pero volvemos al hecho que hablábamos al principio. Nuestra vida depende de Dios, pero no quiere decir que porque depende de Dios no requiere de mi esfuerzo, no requiere de mi concentración, no requiere de mi colaboración y de mi responsabilidad. En este hay gente que también en este punto habría gente también que le cuesta un poco trabajar con la puntualidad. Entonces, ¿qué pasa si esta persona no colabora y todo el tiempo no se organiza lo suficiente y sabe que queda mal, pero siempre cuando llega a las reuniones tiene que disculparse porque llega 5 o 10 minutos tarde? Cuando hablamos de la gente que llega puntual, es la gente que respeta el tiempo del otro. Y en esto, cuando decimos, ¿realmente me edifica o no me edifica ser puntual? ¿Realmente me conviene o no me conviene ser puntual? Estamos hablando cosas muy superfluas, pero que son las decisiones que a veces nos corresponde tomar para que en nuestra vida cristiana podamos tomar las mejores decisiones y tener como resultado lo que Dios quiere para nosotros. Vamos por el tercer principio. El tercer principio dice, si yo estoy corriendo para ganarme un premio, esta decisión ¿me va a atrasar o me va a ayudar? La carta de los Hebreos en este punto, Hebreos 12:1 dice,
Por tanto, nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. En otra versión que yo tengo, decía, despojándonos del pecado y del peso. En lugar de sacudámonos todo lastre y el pecado, esta versión decía, despojándonos del pecado y del peso. Y esa versión me gustó más. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que el pecado es algo que nos separa de Dios. Yo en la clase de catequesis con mis niños les explicaba que el pecado resulta ser como una nubecita que se interpone entre Dios y yo. Entonces, yo quiero ver a Dios, pero como estoy en pecado, lo que veo arriba es una gran nubecita que está sobre mí. Dios quiere estar conmigo, pero lo que yo he interpuesto entre mi relación con Dios es una nube que impide que yo tenga acceso a Dios. Dios tiene acceso a mí todo el tiempo, pero el pecado se interpone entre él y yo. Ahora, ese sería el pecado. Pero ¿qué pasa con el peso que hablaba esta cita bíblica? El peso, dice que en griego la traducción o el significado que le podríamos dar a la palabra peso es bulto. Y aquí yo me quisiera concentrar en la parte de cuántas de nosotros o cuántos de nosotros no estamos viviendo la vida con un peso demasiado cargado. ¿Cuántas de nosotros no estamos viviendo con maletas innecesarias? Que si estamos en una carrera, perjudicarían la velocidad a la que podemos ir, la fuerza con la que podríamos andar, el cansancio. Y aquí pensemos que fuéramos nosotros como un atleta competidor en Olimpiadas. Un día resulta que va a competir en las Olimpiadas, se ha preparado con mucho tiempo de anticipación, pero un día antes de la carrera decide salir a parrandear con unos amigos, se desvela, se toma todo el licor que puede porque tiene tanto tiempo de no hacerlo. Por supuesto que cree usted que va a pasar al día siguiente en su carrera. Lo más probable es que eso que hizo en esa noche anterior a su carrera afecte todo lo que había venido haciendo durante meses y quizás años. Ahora pensemos en otro caso, en otro competidor que también va a competir en esta misma carrera. Pero este competidor se ha preparado con su entrenador esa noche anterior, come lo que el entrenador le sugiere, come ligero, come liviano, hasta cierta hora tiene que comer, sale a hacer ejercicio un día antes, regresa temprano para dormirse temprano, toma mucho líquido para hidratarse y está preparado, pero en el momento de la carrera sale con unas botas vaqueras a la pista de correr. Y se pone, como el clima amaneció un poco frío, se pone un saco de lana encima. ¿Qué cree usted que va a pasar? Esas botas y ese saco son el significado de lo que a veces estamos cargando en nuestra vida cotidiana. Podemos estar preparados espiritualmente, haber trabajado, haber crecido, asistir a nuestras asambleas en nuestra comunidad, estar activos en nuestro servicio, pero en el momento que llega la toma de decisiones nos ponemos unas grandes botas y nos ponemos un gran saco encima. En el momento en que llega la crisis nos ponemos las botas vaqueras que casi que hay que operarlos para podérselas quitar porque son tan apretadas que parecen zapatos ortopédicos y no estoy preparado para eso que me corresponde, para la carrera que decía la palabra en Hebreos 12:1. Corramos con constancia la carrera que se nos propone. ¿Sabe usted cuál es esa carrera? Es la vida. La carrera que se nos propone es correr la vida. Esto que estamos viviendo, mi día de ayer fue parte de esa carrera que Dios propuso para mí. Pero a veces decidimos correr la carrera con el equipo innecesario, con el equipo equivocado. Decidimos correr esa carrera con algo que no va a contribuir, que no me conviene y que no edifica para que yo pueda tener un buen resultado de esa carrera. Entonces, eso equipaje extra, ¿qué es lo que hace? En lugar de contribuir, va a desgastar.
y va a ir gastando mi energía. ¿Y sabe qué? Que esto pasa, que va gastando mi energía y entonces voy perdiendo todo aquello que pensaba que había ganado. Cuarto principio. El cuarto principio dice, enfócate. Esto es como cuando usted va al súper, lleva su lista de súper, pero decide, como ahora el súper es parte de las saliditas que necesitamos para sentir que estamos un poquito más libres, vamos y nos paseamos por todas las góndolas y resulta que venimos con un súper que no necesitábamos. Cuando hablamos de enfócate, si lo comparáramos con una computadora, yo pienso que a veces la mente del ser humano funciona como una computadora. Yo estoy trabajando en un objetivo, pero de repente me escribe alguien y veo el mensajito y abro la ventanita para responder el mensaje. De repente me aparece que tengo que añadir una foto, me meto para añadir la foto y veo un montón de fotos más y me distraigo, dejo la ventanita abierta y sigo trabajando. Y así voy dejando muchas ventanitas abiertas, pero sigo trabajando en lo que quería terminar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no son todas esas ventanitas que momentáneamente yo abrí. El problema es que todas esas ventanitas se quedaron abiertas. Y entonces cuando yo estoy haciendo mi trabajo, la computadora trabaja más lento. ¿Por qué? Porque hay energía que se está consumiendo en todas esas ventanitas que están abiertas. El internet va a funcionar con más lentitud. ¿Por qué? Porque hay demasiadas opciones abiertas que generan un gasto de internet. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando yo decido cerrar todas esas ventanitas, es como que si yo decidiera no retrasar mi carrera y concentrarme en lo que realmente es importante. Cuando yo dejo de lado todo aquello que me está distrayendo, que me está robando energía, que me está quitando la capacidad de poder tomar una decisión acertada porque me disperso en demasiadas cosas, entonces me puedo enfocar en eso que Dios quiere que escuche. Y aquí vamos a recordar un poquito la historia de Saúl. Hay una historia de Saúl que dice que Saúl le estaba hablando a Dios y le hablaba, pero había tanta preocupación en Saúl y él gritaba tan fuerte, pero resulta que tenía un ganado con vacas que hacían ruido y mugían al mismo tiempo que él le hablaba preocupadamente a Dios. Entonces Dios le dice a Saúl que él sabe la preocupación que tiene, pero que el ruido de su ganado es tan fuerte que no logra escuchar su petición y su oración. ¿Por qué te menciono esta historia? Porque muchas veces eso es lo que nos ocurre. Estamos en una oración con Dios, pero al mismo tiempo que tengo mi tiempo de oración, estoy atenta que mi hija se tiene que conectar a una clase, al mismo tiempo que estoy en mi oración y empiezo, Señor, gracias te doy por este maravilloso día que me regalaste. Hoy te pido, mi Dios, que tú me ayudes a cumplir con todos mis compromisos. Señor, que a través de mi provisión yo pueda pagar la luz. Y después pienso, ¿qué día me toca pagar la luz? ¿Será que ya venció mi fecha? ¿Será que lo hice en la fecha correcta? Ah, no, me toca el viernes. Pero Señor, entonces yo quisiera pedirte que tú me ayudes y que tú bendigas a mi esposo en su trabajo. Ay, sí, tan lindas las rosas que me trajo ayer. Preciosas. Ay, de verdad que no las puse en agua. Y entonces nos pasa así. Les estoy poniendo un ejemplo tan básico, pero a veces resulta que nos preguntamos, ala, Señor, pero si pasé una hora quieta orando, nos preguntamos, oré, ¿y por qué las cosas no salieron? ¿O por qué no puedo escuchar tu voz? Y es que realmente no estoy pretendiendo escuchar la voz de Dios, porque tengo un ruido a mi alrededor tan fuerte y tan intenso que es muy difícil que yo me pueda concentrar en lo que Dios quiere decirme. Porque a mi alrededor hay tanto que me distrae, hay tanto que dispersa mi mente, que es imposible que yo pueda enfocarme en eso que Dios quiere para mí. La mente divaga y divaga como una pelota de tenis que va de una cancha a la otra, va de una cancha a la otra. Y después decimos, ¿por qué mi tiempo de oración no sirvió? Y yo siento que hoy precisamente es un momento en el que Dios nos está invitando a que podamos romper con todas aquellas situaciones que a veces resultan tóxicas en nuestra vida espiritual. ¿Por qué tóxicas? Algo que resulta tóxico para ti
es aquello que te cae mal, que no te funciona, que no te ayuda. Y entonces, las cosas que te distraen del tiempo para dedicarle a Dios y a tu relación con Dios son todas aquellas que tú no has sabido poner en el lugar que corresponde y entonces se convierten en cosas tóxicas. Esto sería como tener un recipiente. Vamos a pensar que tengo un bote grande de aceite y decido ponerlo en una jarra pequeña para poder pasarlo a la mesa. Y entonces empiezo a verter todo el líquido del recipiente grande a mi jarrita pequeña, pero de repente me doy cuenta que la jarrita nunca se llena. Pero no me percaté que abajo en la jarrita tiene un pequeño agujero casi invisible. Y todo aquel aceite que yo estaba depositando en la jarrita se está filtrando por ese pequeño agujero casi invisible que está drenando todo lo que tú pones. Esto ocurre con la unción del Espíritu Santo. Cuando tú no tienes la capacidad de concentrarte y enfocarte en generar que el Espíritu se mantenga nutrido, tú derramas ese aceite, que es la unción del Espíritu Santo, en esa jarrita, pero si esa jarrita tiene una pequeña abertura, nunca va a estar llena por completo. Y todo ese aceite que sale de la jarrita no va a colaborar para lo que fue hecho, sino se va a desperdiciar. Aquí les quiero contar un ejemplo de una historia que escuché, que me encantó, por cierto, que dice que un señor tenía un caballo, le fascinaban los caballos, y tenía un caballo muy fino, pero de repente se empezó a dar cuenta que el caballo ya no caminaba como tenía que caminar, que el caballo se mantenía cansado, y entonces llama al veterinario para que lo vaya a revisar, y el veterinario en efecto le dice, mire, sí, su caballo está muy enfermo, pero para poder curarlo necesitamos que usted le dé este medicamento todos los días, en la mañana y en la noche. Entonces viene en el mismo lugar donde tenían al caballo, también tenían un cerdito. Y el cerdito escucha todo lo que el veterinario le había explicado al dueño del caballo. Entonces viene y el caballo dice, llega el dueño y le dice, te tienes que tomar este medicamento, caballito. Y el caballo se negaba y cerraba la boca y no quería tomarse el medicamento. El señor se cansó de insistir, se va y el cerdito le dice, te tienes que tomar ese medicamento, porque yo escuché cuando el veterinario le dijo a tu dueño que si no te lo tomas y no te vas a curar y que entonces van a tener que sacrificarte. Y en efecto, eso era lo que había dicho el veterinario. Regresa el hombre en la noche para darle la dosis del medicamento, trata y el caballo no se quiso tomar el medicamento. Entonces el cerdito vuelve a insistir, tienes que tomarte el medicamento. Yo escuché cuando dijeron que si no te sanas, te van a sacrificar. Bueno, insiste 3, 4 días el dueño del caballo y él no, y el cerdito insistía por su lado que se lo tomara y el caballo permanecía en el no. En una de esas se empezó a empeorar y empezó a sentirse peor y entonces dijo, bueno, pues tal vez es cierto que me tengo que tomar el medicamento porque cada día me siento peor. Entonces acepta la primera dosis del medicamento, acepta la segunda dosis del medicamento y empieza a sentir una mejoría. Cuando menos sintieron, el caballo empezó a caminar igual, se levantó con más ánimo, estaba ya con hambre, y entonces viene el dueño del caballo y dice, estoy tan feliz, que mi caballo consentido se siente tan bien que vamos a celebrar con una fiesta. Así es que traigan al cerdito que lo vamos a sacrificar para celebrar. ¿Por qué les menciono esta historia hoy? Porque a veces nos pasa que nos es más fácil estar viendo lo que está ocurriendo en los demás y estamos insistiendo en que los demás busquen esa cercanía con Dios y nos olvidamos en empezar por nosotros primero. ¿Qué pasó con este cerdito? El cerdito se quiso agarrar del papel de ser redentor del caballo. Insistió para que el caballo no fuera sacrificado, insistió para que el caballo no fuera sacrificado, sin pensar que el que se estaba perdiendo era él. Entonces yo hoy te pregunto, a veces nos es más fácil ver lo que está mal a nuestro alrededor y no enfocarnos en lo que realmente Dios
quiere que nos enfoquemos. Quinto principio. Dice, ¿esto me domina? Es una pregunta que yo debería hacerme para poder tomar una decisión. Pablo dice en la palabra que decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí vamos a hablar con el ejemplo, vamos a poner de ejemplo a los celulares. ¿Usted sabe para qué fue creado el celular? El celular realmente fue creado con el objetivo de poder hacer que las personas pudiéramos mantenernos más comunicados entre unos y otros. Ahora pareciera muy irónico, porque ahora, mientras más usamos el teléfono, a veces pareciera que menos nos comunicamos con quienes tenemos cerca. Algo que fue creado con el propósito de acercarnos más, de establecer una comunicación más constante, ahora en muchas familias ocurre que nos distancia de los que están a nuestro alrededor. A veces podemos estar en la mesa comiendo, pero el teléfono está ahí y está papá o está mamá pendiente del celular. Y mientras tanto los hijos comen y se pasa la vida de los hijos sin que nos demos cuenta que estamos ausentes. Y el celular nos acerca a muchas personas que ni siquiera tenemos cerca. A veces pasa que ahora para los jóvenes siguen a los famosos influencers, que a veces con esos programitas que tienen, a veces hasta saben si el influencer se movió y se cambió de casa hoy y ni siquiera lo conocen. Y conocen más de la vida del influencer que del hermano que está viviendo en el cuarto de la par. A veces pasa que entre hijos y papás ocurre que están más pendientes de todo lo que ocurre en las redes sociales entre sus amigos y están enterados que el fulanito se fue de viaje, que la fulanita se enfermó, pero que ya se salió, y no están pendientes de lo que está ocurriendo en su dinámica familiar. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces, así como el celular nos crea una dependencia, como el teléfono, como las redes sociales, como el Netflix, como no sé, pongámosle el trabajo en la computadora. A veces puede ser que todo aquello que me era permitido, me convenía, me edificaba, se convirtiera porque yo no supe dominarlo en algo que no me conviene, que no me edifica y que me aparta del plan de Dios. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, yo debería preguntarme, ¿qué me domina? Esta decisión que voy a tomar, ¿hay algo que me esté dominando para tomar la decisión? ¿Hay algo que siento que no puedo aguantar y que por eso quiero responder como quiero en esta decisión? Porque eso pasa con el celular. Ay, sé que tengo que estar aquí con mis hijas, pero me está escribiendo la fulanita para preguntarme no sé qué. Sé que tengo que estar aquí atento porque hoy me junté a almorzar con mis papás, pero hay algo que está pendiente. La pregunta sería, ¿eso que vas a decidir está fuera del alcance de dominarte? Algunos dicen, no, pues yo soy libre y porque soy libre y vivo la libertad en Cristo, pues nada me puede dominar. Pero yo te preguntaría hoy, ¿realmente es así? Realmente a mí me gustó mucho cuando cuando yo preparaba esta plática, a veces en la toma de decisiones, a veces quiero tomar una decisión pero tengo la opción, pero quisiera decidir por lo otro, anulando lo que realmente quiero. Y entonces ahí es donde quiero a veces encubrir o anular mis verdaderos deseos. Esta decisión me está haciendo anular o encubrir mis verdaderos deseos. Esas serían las preguntas que deberíamos de hacer. Si como dice en Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
¿esta decisión da libertad a mi vida o pone dominio sobre mí? ¿Esta libertad, esta decisión me va a hacer sentir más libre para Cristo o me va a esclavizar? ¿Esta decisión que voy a tomar me va a hacer sentir más descargada, más descargado o me va a hacer sentir más cargado al punto que me sienta esclavizado? Aquí yo diría como conclusión, uno tiene que preguntarse antes de tomar una decisión lo siguiente: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me da solidez espiritual? ¿No es un bulto esto para mí? ¿Me retrasa en la carrera? Carrera, óigase, vida. ¿Me retrasa en la vida? ¿Será que no me va a esclavizar? ¿Me domina? ¿Trata de encubrir mi verdadero deseo? ¿Me quita la paz? Porque aquí les voy a decir una cosa. La paz es algo que no tiene precio. Y si tú estás por tomar una decisión y no sientes paz, no lo hagas. Porque esa paz nadie te lo puede devolver. O no hay cómo pagar para devolverte la paz. Hay una frase que dice, la conciencia es el volante, la mente es el motor, lo que luego te lleva a la acción. Si hay algo que afecta a tu conciencia y eso te quita la comunión con Dios, no lo hagas. Porque si te quita la comunión con Dios, te quita la paz. Porque todo lo que hagas debería ser guiado pensando en que tu objetivo debe ser glorificar a Dios con esa acción que tú vas a tomar. Si la conciencia no está ahí solo porque sí, la conciencia está ahí para que nosotros tengamos la capacidad de percibir la alerta del Espíritu Santo. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿me quita la paz? ¿Daré testimonio con esto que voy a hacer? ¿Va en contra de mi conciencia? ¿Esto que voy a decidir va en contra de mi conciencia? ¿Va en contra de lo que siento que mi conciencia me dice? ¿Esto que vas a hacer o esta decisión que vas a tomar? Yo por último me preguntaría, ¿le va a dar honor a Dios? Eso que vas a decidir, eso que vas a optar, esa elección que vas a hacer, ¿exaltará a Dios? ¿Elevará su nombre santo? Dios será glorificado a través de la decisión que vas a tomar para tu vida. Así es que vamos a recordar 5 principios. A ver, vamos a prender microfonitos una por una para recordar el primero. ¿Quién quiere compartirme cuál es el primer principio que vimos? Yo. ¿Sí? Dice, el primer principio dice, pero que no todo me conviene, no es todo para mi ventaja, no todo va a cooperar para mi bien y para mi ventaja espiritual. Hay que reforzar esto y mi cercanía con Dios, y que si voy a crecer espiritualmente, que si no lleva esos requisitos, no es correcta la decisión. Gloria a Dios, súper anotado todo. El primero es, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. El segundo, ¿quién me quiere contar qué anotó? Ana Valesca, perdón que interrumpa, ¿me podría dar otra vez la cita de la número 1? Bueno, Corintios 6:12. Corintios 6:12. Todas las cosas son lícitas, pero no todo me conviene, de nada.
El segundo principio. ¿Quién me quiere compartir qué anotó del segundo principio? Yo lo tengo. Perfecto. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Buenísimo. Esto incrementa mi estabilidad espiritual, esto me solidifica. Yo le agregaría a esos apuntes lo de qué significa la traducción en griego. A mí me encantó para situarme. Yo hasta lo subrayé en mis notas. Que la traducción en griego es construir la casa. Cuando hablamos de edificación, construye mi casa en roca firme. Esta decisión. Número 3, ¿quién me quiere compartir? Muchas gracias. El tercer principio. Pura prueba de examen. Están en parcial espiritual. El tercero, ¿cuál es el tercero? Correr con constancia. Buenísimo. Si estoy corriendo, ya de hecho estoy corriendo, porque ya hablamos que la carrera en la que somos llamados o a las que somos, que nos hicieron la propuesta a correr, es la vida. Entonces, si yo estoy corriendo para ganarme el premio, esta decisión me va a atrasar o me va a ayudar. Ese es el tercero. Y la cita bíblica, por si la quieren apuntar, Hebreos 12:1. Aquí también mencionamos despojándonos del pecado y del peso, o sea, optar por caminar en esa carrera o correr la carrera con un peso más ligero, más liviano. Cuarto principio, ¿quién me quiere compartir qué anotó? Del cuarto? Enfócate. Enfócate, muy bien. ¿Qué significaba esto de enfocarnos? Yo lo resumiría en mis palabras, ponerle gobierno a nuestra mente. ¿Verdad? Porque nuestra mente divaga, se distrae, me disperso y lo que necesitamos en la vida espiritual es enfocarnos en las cosas espirituales. Para este principio vimos debemos ir cerrando las ventanitas que nos distraen, así como la jarra con el aceite y la unción, para no perder la unción. Y el quinto principio, ¿cuál era el quinto principio? La decisión que yo tomaré me podría dominar. Exacto. O yo voy a dominar sobre esa decisión. Así es. ¿Me va a regalar más libertad o me va a dominar y me va a esclavizar? Yo para terminar quisiera compartirle la última cita que es Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Es una de mis citas favoritas. Cuando tú tomas una decisión y luego te sientes en paz, te puedes acostar en paz, te puedes dormir en paz, es porque Dios está avalando esa decisión. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Dios, me haces vivir confiado. Nada que agregar. Como diría Blanca, fin de la conversación. Ya no hay más preguntas cuando concluimos con esto en nuestro interior, cuando nos sentimos así, en paz. Así es que con esto terminamos la plática de hoy. Espero que haya sido una buena tajada de alimento espiritual como lo fue para mí. Ana Valesca, perdón, solo me darías la cita bíblica del ruido, de que estamos ocupados y el ruido no nos deja escuchar. Enfócate. En el enfócate. En el enfócate, Sí, pero Saúl, no apunté la cita bíblica. Saúl. Las voy a buscar. Se las voy a buscar. Es la historia de Saúl, cuando Saúl
Está reclamándole a Dios que por qué no lo escucha. Ok, la busco. Gracias. Muchas gracias